Hasta el momento el Evangelio ha llegado, el mensaje del Evangelio del Reino, a Jerusalén, a Judea y a Samaria. Pero a partir de este capítulo 13, un equipo encabezado por el apóstol Pablo va a penetrar el extremo oriental del mundo mediterráneo. Roma, entonces, es el objetivo como imperio para ser alcanzado por el Evangelio mismo. Y este capítulo inicia contándonos intimidades acerca de la congregación local que en Antioquía vivía para el Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice la Escritura, refiriéndose al conjunto de creyentes que habitaban en esa ciudad. Mire que es la iglesia en Antioquía, no de Antioquía, porque la iglesia no le pertenece a un territorio, no le pertenece a una etnia. Es el mismo reino de los cielos establecido sobre la faz de la tierra y está allí, en Antioquía, como en la actualidad está en Medellín, o puede estar en Madrid, o puede estar en cualquier lugar de la tierra. Esta Antioquía es grande. Después de Roma y de Alejandría, ocupaba el tercer lugar en cuanto a importancia en el imperio. Recordemos que allí fue donde se llamó cristianos a los creyentes para distinguir de aquellos judíos que ya hacían proselitismo en las sinagogas y para distinguir también el antiguo pacto del nuevo. También podemos mirar que en cierta forma la mente judaica de muchos de los discípulos judíos era en sí un obstáculo para llevar el Evangelio, porque ellos pretendían, como lo vamos a ver y como lo hemos visto hasta ahora, que, uno sí puede predicar el Evangelio del Señor Jesús, pero también es muy importante guardar la ley. E inclusive nos muestran muchas veces que se le exigía a la gente que además se circuncidara para poder ser salvos. Pero eso lo vamos a ver más adelante de una manera más clara. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Y entonces dice la Escritura, profetas y maestros. Un profeta es aquel que interpreta la voluntad divina para una persona o para un conjunto de personas o para una nación. Entonces, hasta el momento hemos visto que los profetas se referían a los del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a mirar que también hay un ministerio profético y hay un ministerio de docencia, profetas y maestros, como ya lo vimos en Efesios capítulo 4, versículo 11, que ministran dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, este asunto de los profetas ahora es ampliado y cobija a los que predican el Evangelio del Señor Jesucristo. El ministerio profético en la iglesia del Señor es muy importante. En 1 Corintios 12 lo ubican después del apostólico, al lado de los mismos maestros. Entonces, tanto profetas como maestros estaban involucrados en el mover local, en la congregación local que había en Antioquía. Es supremamente importante que nosotros como creyentes
descubramos nuestro ministerio. Sí, no es inventar nuestro ministerio, es descubrirlo. Se dice que América fue descubierta, no inventada. De manera que el Espíritu Santo nos capacita para poder ser, permítame la expresión entre comillas, útiles dentro del cuerpo de Cristo. Un miembro incrustado en un cuerpo para el servicio de ese cuerpo, para el servicio de los demás. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esto me lleva a entender que los miembros de una congregación local no son simples observadores. En la actualidad podemos ver muchos creyentes que son usuarios de los servicios de un templo o de un cuerpo local. Van allí a satisfacer sus necesidades. Y esto es una manera egoísta de ver el reino, una manera errada de ver el reino, porque, claro, yo puedo ir a la congregación para que oren por mí, por sanidad. Mi interés es ser sano entonces. Para que oren por mí para prosperar. Mi interés entonces es salir de algún aprieto en el cual me encuentre. Para que me profeticen y me digan y me dirijan hacia determinado horizonte que yo quiero contemplar. Entonces estaríamos usando el cuerpo local como una especie de bola de cristal a la cual voy para que me dirijan hacia el futuro. O para que me enseñen. De manera que puedo usar la congregación para instruirme, pero no para instruir. Aún en la actualidad en la que se ofrecen tantas posibilidades y tal variedad de servicios en algunos templos, algunos pueden inclusive llegar solo para que les eduquen los niños o para que les entretengan los jóvenes o para que consuelen a los solteros muy avanzados o para que haya reuniones o convites en los cuales yo me pueda sentir bien, algo así como un evento social. Más lejano de la realidad de Dios no puede estar el asunto. La congregación local no es una organización que ofrece servicios. Es un cuerpo en el cual Dios me ha incrustado para servir. Por eso, el Espíritu Santo, en boca de Lucas, que nos narra todo lo que ocurre en Hechos de los Apóstoles, nos quiere recordar qué es lo que debemos nosotros anhelar para poder impactar a otros con el Evangelio o a otras ciudades, como en este caso vamos a ver con el Evangelio de Dios. No es llevar entonces una organización, es llevar vida a través del cuerpo y vida en abundancia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces esto me indica que estos que vamos a mencionar a continuación sabían quiénes eran para Dios hijos, pero sabían qué eran en el cuerpo, conocían su llamado y su ministerio. Vamos a mirar también que el ser profetas y maestros no va ligado a una profesión. No eran profetas porque antes de llegar a los pies del Señor fuesen grandes oradores. O no eran maestros porque antes de llegar a los pies del Señor pues ejercían la docencia en algún colegio, en alguna universidad, en algún liceo. No. El Espíritu Santo les ha guiado a entender que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, inclusive a lo que nos vamos a dedicar después de haber conocido de Cristo Jesús. Porque no se trata de llegar al Señor y continuar con mi agenda, como muchos lo hacen. Porque no se trata de llegar al Señor y continuar con mis planes, como muchos lo hacen. Hoy tenemos personas empresarias que llegan al Señor, pero quieren usufructuarse del conocimiento del Padre solo para acrecentar su empresa y sus patrimonios.
Más cerrados no podemos estar. O personas que llegan al Señor para poder tener un matrimonio feliz y educar a sus hijos de una manera decente. Más alejado no puede estar uno de la realidad. Otros llegan para poder tener influencia y poder ejercer autoridad, ya que en el mundo, digámoslo así, secular, no la tienen. Más alejados no podemos estar entonces de la realidad del cuerpo de Cristo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Eran personas que como nuevas criaturas se habían dedicado a renovar su entendimiento con las Sagradas Escrituras y desde luego con la comunión con el Espíritu Santo, y ahora podrían proyectarse a expandir el Evangelio, pues entendiendo que el Evangelio ofrece vida eterna en Cristo Jesús, dedicarse a otra cosa temporal realmente deja de ser atractivo. Aquí estamos viendo una serie de creyentes muy serios, realmente comprometidos. Y lo lindo es que Dios va a usar personas que no están dentro del grupo inicial escogido por el Señor, entre sus 12 apóstoles. Son personas que han recibido la revelación por el Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras también. Y entonces no dijeron, bueno, para eso hay 12 apóstoles, que lo hagan ellos. Jamás. Entonces, pertenecer a un cuerpo local tampoco indica que, como hay una serie de ministros y ministras que en la congregación local enseñan, que en la congregación local ministran, que en la congregación local exponen las Sagradas Escrituras, a ellos únicamente les corresponde entonces, como si fuera una empresa, trabajar, porque yo estoy muy ocupado, muy ocupada con mis cosas temporales y entonces voy a que me sirvan y a que me ilustren. No, aquí tenemos creyentes comprometidos que entienden que la vida eterna es lo más valioso que pueda haber en la persona de Cristo Jesús, que como tal ha venido a traernos vida, porque dice nuestro versículo estrella: de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. O sea, mi inquietud, hermanos, hermanas y amigos y amigas, es ¿de dónde rayos nosotros sacamos que haya otro objetivo para la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra que no sea ese? Y continúa la Escritura narrándonos quiénes son, por nombre, esos profetas y esos maestros que hay en la congregación en Antioquía. Me habla de Bernabé. Recuerden que significa hijo de consolación. Tú y yo ya sabemos que era un hombre súper generoso. En Hechos capítulo 4, del 36 al 38, vende una heredad y en la congregación de Jerusalén lleva lo obtenido de esa venta y lo coloca a disposición de los apóstoles para que ellos lo distribuyan. Es también un mediador, porque es el que en Hechos capítulo 9 presenta a Saulo ante la iglesia de Jerusalén, en Jerusalén, ya que nadie lo quería recibir porque le tenían un miedo, un pavor terrible, porque era un perseguidor de la iglesia. Un hombre que también propagaba el evangelio, pero también procuraba que los obreros fueran bien capacitados. En el capítulo 11 de Hechos va y busca a Saulo, que lo habíamos dejado en Tarso, para que pueda venir a Antioquía a ayudarle a educar en los caminos de las Escrituras a aquellos que habían recibido a Cristo Jesús. También era un hombre que podía encargársele una diligencia y él no se iba a ofender porque le colocaran a hacer un trámite de la congregación, porque lo vemos como mensajero de ofrenda en el capítulo 11, versículo 30, cuando es comisionado para que para que haga un mandado de parte de la iglesia gentil a la iglesia en Jerusalén. Pero aquí Hechos capítulo 13 me lo muestra como un líder, un hombre de Dios, un hombre que está al servicio de los demás. Me llama mucho la atención porque hoy en día, en otras congregaciones, en otros países, desde luego jamás entre nosotros, qué lío para poderle pedir un favor a alguien
concerniente al reino desde luego, para hacer un trámite, una vuelta, o un mandado, o una comisión, o enseñarle a alguien, o llevar una instrucción. Porque resulta que algunos y algunas llegan al cuerpo de Cristo y se creen gerentes como de alguna cosa. Son de tan alto turmequé que su estrato no les permite servir, mover una silla, barrer o trapear un piso, llevar una ofrenda, trasladar un mercado, recoger una ayuda para alguien, aproximar a otra persona que no tiene transporte a un lugar donde sí lo pueda tomar, visitar un enfermo, orar por alguien que está en opresión, ir y consolar a otro. Como te digo, nada tiene que ver con nuestro cuerpo local, pero cierto que se ve muy mañé una persona que, llegando a los pies de Jesucristo, se crea más que Jesucristo, que en Juan, en el Evangelio, nos enseñó que vino a servir y no a ser servido, Él siendo el Señor de todos. Bernabé entonces se constituye en una persona que no se aferró a su antigua religión, él era levita, no se aferró a su antiguo patrimonio, era pudiente, no se aferró a su educación, porque era instruido, no se aferró a su posición. Aquí simplemente en la congregación de Antioquía era un profeta, o era un maestro, o eran las dos cosas. Pero avancemos un poco. También encontramos a uno que se llama Simón. Simón, el que se llamaba Níger. Simón, como lo podemos ver, es un nombre con muchos tocayos en la narración de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Era un nombre común entre los hebreos. Simón se llamaba el curtidor donde estaba hospedado Simón Pedro, el apóstol. Simón se llamaba el brujo aquel que Felipe encontró cuando fue a evangelizar. Y ahora Simón se llama que es uno que está involucrado en el servicio de la congregación local. Simón no tiene tantos pergaminos como Bernabé. Simón representa a esa persona que a nivel de estrato, a nivel de abolengo, a nivel de educación, en el sistema mundano caído que divide a la gente por clases, por bloques y por educación, tal vez no representaba mucho, quizá nada. Estoy abusando del texto, pero me perdonan porque realmente de Simón no se dice sino esto. Simón, el que se llamaba Níger. Pero Simón también me recuerda que hay una cantidad de personas que llegan a Cristo Jesús y como no han sido valoradas en el sistema secular caído, llegan con una cantidad de complejos de inferioridad impresionantes que hasta de superioridad lo disfrazan. Entonces ese hermanito o hermanita, repito, no en nuestra congregación jamás, que siempre se mantiene diciendo, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, yo no sirvo para eso, soy muy tímido, soy muy tímida, yo no sé, tal cosa y tal otra. Y entonces, si uno desde lo humano se pone a ver eso, hasta lástima te puede dar. Cuando lo que hay que hacer es acudir a esa persona, cogerla de los hombros y arrinconarla contra la pared y darle 2 cachetadas santas y decirle, ¡despierte! Usted es una persona nacida de nuevo. Sus cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El mundo le menospreció y le socavó y le robó toda su decencia, pero en Cristo Jesús usted es un hijo o una hija de Dios. ¡Despierte! Simón entonces me representa a una persona que sabe quién es en Cristo Jesús. Y que en la congregación en Antioquía no decía, pero como yo no di una ofrenda como si la dio Bernabé, porque como yo no tenía propiedad, porque como lo único que yo he tenido es tierra en el ombligo. No. No, yo no puedo ser maestro ni puedo profetizar porque recuerde, yo ni kinder hice, no me alcanza, mejor dicho, si usted viera mi léxico. No. Simón no me está diciendo nada de eso. Simón está allí representando a todo aquel que ha llegado a Cristo Jesús
Y ahora, ¿cómo ha descubierto cuál es su ministerio? En la congregación en Antioquía, cuando llegaban a preguntar por un profeta o por un maestro, les decía, bueno, ahí está Bernabé o ahí está Simón. Cualquiera de los dos sirve, porque en Cristo Jesús sirven. Y desde luego en las Sagradas Escrituras, no es que estemos profetizando o enseñando cualquier materia o cualquier cosa, no. Estamos hablando de la renovación constante del entendimiento a través de la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras. En eso es que tenemos que ser diligentes. Simón, el que se llamaba Níger, lo apodaban el negro. Entonces, estamos dándonos cuenta que también la iglesia del Señor es multiétnica. O sea, él no dijo, no, es que mi color de piel a mí no me da, ni en ningún momento vemos a los hermanos de tez más clarita burlándose de él o conminándolo por el color de su piel. Jamás. En la congregación del Señor no existe eso. Pero yo conozco una congregación que sí, salga de ahí urgentemente, huélese. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y aquí viene otro medio anónimo, Lucio de Cirene, por allá del norte de África, posiblemente mencionado en Romanos capítulo 16, versículo 21, posiblemente. Mejor dicho, estos dos hermanos, el anterior, Simón, apodado Níger, y Lucio de Cirene, dejan sin piso a todos aquellos que se sienten acomplejados en los caminos del Señor porque no tenían ninguna abolengo anterior. Y deja sin piso también a todos aquellos creciditos, a los cuales la vida secular les dio otras posibilidades como tener estrato, finanzas y una cantidad de cosas y acceso a una cantidad de cosas para creerse superiores a los demás. No, señor, así no es. Lucio de Cirene y Simón, el apodado Níger, me recuerdan que cuando yo llegaba a la congregación en Antioquía preguntando por un profeta o un maestro que pudiese ir a profetizar la palabra de Dios a través de la predicación o pudiese ir a enseñar la palabra de Dios a través de la maestría en Dios mismo. Ojo pues, cuando estoy hablando de maestría, no es que cursó 33 cursos en un seminario teológico o en un instituto bíblico o por correspondencia. No. Estoy hablando de aquel al cual el Señor ha levantado como maestro o como profeta dentro de una congregación local para enseñar las Sagradas Escrituras, para profetizar predicando las Sagradas Escrituras, y puede ir. Entonces, muy fácil, llévese a Lucio, llévese a Simón o llévese a Bernabé. Excelentes todos ellos. John, ¿usted está bravo? Jamás. Pero sí me enojaría mucho encontrar a alguna persona que haya sido recibida por el Señor a través del nuevo nacimiento, que se le haya permitido renovar el entendimiento, haciendo discriminaciones o permitiéndose ser discriminado, o con complejos de inferioridad. Así que aquí en Cristo Jesús estamos todos al mismo nivel, somos hijos e hijas de Dios. John está bravo, que no, hombre, pero es que eso a uno siempre como lo que lo va subiendo. También aparece dentro de los que allí fungían como maestros o profetas un señor llamado Manaén. Manaén también significa consolador, como Bernabé. Aquí tenemos otro tocayo del Espíritu Santo, Manaén. Pero Manaén, antes de llegar al Señor, sí era, pero allá, de la Jai. Observe, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Se había criado, entiéndase, tal vez como un hermanastro mismo de crianza de Herodes el tetrarca. Era un hombre de la corte, era un hombre en el mismo nervio, en el mismo ombligo, en el mismo centro del imperio. Era un amigo íntimo del rey mencionado, Herodes el tetrarca. Era tal vez uno de los príncipes que eran llevados a la corte para ser educados desde pequeños con aquellos que estaban destinados a gobernar por la elección de cada uno de los imperios. Sí,
Algo así como, si usted ha tenido la oportunidad de ver algo de historia, encontrará ese cuadro. Al rey le colocaban una serie de amiguitos alrededor, gente que se criaba con él, que estudiaba con él, que iba a las letras con él, que iba a las batallas con él. Este Manaén es de esos. Pero qué caramba, llega a los pies del Señor y entonces ese abolengo, esa alta alcurnia, tal vez el haber sido amigo de Herodes Antipas, que gobernó en Galilea y en Perea, entonces él no llega con un complejo de inferioridad o superioridad, él llega para perderse en Cristo Jesús como miembro del cuerpo. Y cuando usted llegaba a la congregación de Antioquía, entonces encontraba en él un profeta o un maestro que enseñaba las Sagradas Escrituras, no alguien que se sentaba ahí a ponderar todo lo que había dejado para servir al Señor, como hacen muchos hoy. Ay, no, es que yo antes de servirle a Dios, yo era, ¿me entiende?, del cartel del tubo. Yo tuve tal cosa, yo tuve tal otra, yo tuve tantas cosas que tuvo. El asunto aquí me está enseñando es que Manaén entendía la dignidad tan grande que es poder llegar a los pies del Señor y poderle servir, como lo habían entendido Lucio, como lo había entendido Simón y como lo había entendido Bernabé. Entonces este hermano de leche de Herodes, porque se criaron juntos, compañero de juego de Herodes, jugaban a la golosa y a todas esas cosas que juegan los niños y a las escondidas mientras crecían, consideró que esas cosas no eran como a qué aferrarse para poder perderse en el cuerpo de Cristo Jesús y poder propagar el reino a través de la profecía, que es la predicación en este caso, o de la enseñanza de la palabra de Dios a otros. Entonces, por eso, antes de iniciar este proceso de llevar el evangelio del reino de Dios y su justicia al resto del imperio romano, el Espíritu Santo se toma la delicadeza de recordarnos lo importante que es estar en una congregación local, pertenecer a ella y moverme en ella, no solo como consumidor de lo que esa congregación me ofrece, por las inmensas riquezas que en Cristo Jesús le ha sido dada a la iglesia, a las congregaciones locales, sino cómo puedo yo involucrarme normalmente en el servicio a Dios. Manaén, el que se había creado juntamente o junto con Herodes, el tetrarca. Pero también aparece otro, Saulo. Saulo, nuestro amigo Saulo, hombre. Recuerda, perseguidor de la iglesia. Recuerda, asesino de creyentes. ¿Recuerdas su conversión? ¿Recuerdas cómo empezó a predicar del Señor? Este Saulo es muy interesante porque la congregación local lo asimiló. O sea, aquí no estamos en una congregación local donde los hermanos sufriendo de estrato o del qué dirán la sociedad en la cual vivo y de la cual me rodeo, porque a la congregación local a donde yo voy va un Lucio de Cirene, un aparente don nadie, o alguien con una tez diferente a la mía, como Níger, o alguien de dudosa reputación como Manaén, porque para poder llegar y encumbrarse en esos puestos, quién sabe qué clase de negocios tendría que haber llegado a hacer. O porque un Bernabé era una persona tan generosa que algunos piensan que como otros dan, entonces lo que ellos tienen se les va a quitar. No, entonces hay que volver atrás y leer y escuchar nuevamente lo que vimos en Hechos capítulo 4, que a propósito fue hace mucho rato ya. Este Saulo pudo estar tranquilamente en la congregación una vez recibido, y los hermanos no tenían sobre él un estigma diciéndole: cuidado, pues se vuelve a torcer y nos vuelve a empezar a perseguir y a matar. Vea, le decían a los niños ahí, mientras Saulo pasaba: ahí va ese que va ahí, asesinó a Esteban. Le quitó todas las propiedades a los de Jerusalén y se las entregó a sus respectivos miembros de tribu. Ese que va ahí, una vez le pidió cartas a los sacerdotes
Y claro, y quedó ciego una vez, le caían escamas de los ojos. ¿Quién sabe qué estará tramando? No, pero por favor. Nosotros no podemos seguir en nuestras congregaciones tratando a la gente por lo que hizo y por lo que Dios les perdonó y con su sangre cubrió. Hay gente que confunde el arte de pescar almas con el de pescar pecados y cosas antiguas de aquellos que a la congregación llegaron. Y entonces esos pescadores dolosos se mantienen averiguando qué hizo o qué no hizo fulano, sutano o mengana. ¿Qué le parece, pues, algún conjunto de hermanas sepulcros blanqueados cuando María Magdalena entonces daba la espalda? ¿Qué decían de ella? O Rahab la ramera. Ay, no permitan que mi marido se siente al lado de esa señora que me... Sí me estoy haciendo entender, hermanos y hermanas. La congregación del Señor es algo santo, completamente nuevo, algo glorioso al servicio de Dios, para poder ministrar un evangelio puro, un evangelio que realmente transforme las vidas de las personas que estaban yendo al infierno y ahora realmente van a la vida eterna, a nuestra nueva Jerusalén que nos está siendo guardada. La palabra del Señor entonces me enseña esta clase de cosas. Y lo primero que hace el Evangelio, a través del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 13, en el versículo 1, porque a propósito no estamos sino en el primer versículo por el momento, es recordarme lo pura que debe ser la congregación local. No una pureza santurrona y tonta, no, una pureza agresiva y conquistadora. Entendiéndose aquellos miembros de la congregación local no como un conjunto de fans detrás de un ídolo histriónico que predica a la carne de los congregados para exacerbar sus ánimos y hacerlos ir detrás de un objetivo de él. No, está hablando de gente que al creer en Cristo Jesús entiende que se está identificando con él al ir a la cruz para morir, al ir a la sepultura para ser sepultado y salir a una nueva vida a través de la resurrección en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, completamente todas, son hechas nuevas. Entonces, quisiera que aquellos que nos escuchamos este mensaje, hiciéramos un alto en el camino hoy. Sí, te estoy hablando a ti. Me estoy hablando a mí. Año 2020, mes de julio, día 28, martes. ¿Yo qué hago en una congregación local? ¿Soy un usuario de sus servicios o soy un ministro o una ministra a través de los dones ya ampliamente expuestos anteriormente en otras charlas, al servicio del cuerpo local y al servicio de la humanidad? Realmente yo sí he permitido que el Espíritu Santo permee mi vida a tal punto en que me pueda transformar en una persona a través de la cual puede correr el Evangelio por la enseñanza o por la predicación misma. Pero recuerde, no estoy hablando de la predicación electrizante de alguien allá detrás de un micrófono en un púlpito hipnotizando gente. No. Estoy hablando de que a través de la lectura juiciosa de la palabra, vez tras vez, mes tras mes, día tras día, semana tras semana, año tras año, mientras el Señor viene por nosotros o nos morimos y lo esperamos en su retorno, entonces puedo renovar y renovar de tal manera mi entendimiento que el Señor me puede usar en cualquier momento para llevar el Evangelio a cualquier otra persona. Para eso me ha puesto Dios en una congregación local. Entonces la congregación local no es un centro de servicios con una cartera de ofrecimientos. No, es un cuerpo vivo, completamente vivo, compuesto por miembros a través de los diversos dones, sea ministeriales, Efesios 4:11,
sea de manifestación, 1 Corintios capítulo 12, o sea operativos, como en Romanos capítulo 12. Entonces, ¿puedo ser un canal de bendición o un lastre de estorbo? Estos, a los cuales hace referencia el Espíritu Santo, y permite que Lucas los mencione con nombre propio: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, son solo el ejemplo de muchos otros que durante diversas generaciones han entendido para qué conocen de Dios en su generación, en su nación, en su población, para que sean la iglesia del Señor en ese lugar, en esa época, en esa sociedad. Es decir, la puerta del cielo abierta en esas localidades para que otros conozcan del Señor. O como en el caso de Saulo y Bernabé, como lo vamos a ver más adelante, puedan ser apartados para llevar la palabra de Dios a otros lugares e inclusive a otros países. Entendiendo entonces que han sido puestos en su generación, como vamos a ver un versículo más adelante cuando Pablo predique en una congregación, en una sinagoga, como David, que sirvió a su generación y después fue unido a sus padres. Ya hablamos de eso. Nosotros ya no andamos extrañando o evocando o añorando haber nacido en otra época, en otra ciudad, en otro país, en otra familia. No. Ahora entendemos que Dios nos necesitaba en ese lugar, en ese país, en esa sociedad, para impactarnos con su bendita palabra y llevarnos a ser bendición para otros. Bueno, pero recuerda que vas a ser de verdad muy analítico contigo mismo y contigo misma. Y evalúa por qué perteneces a un cuerpo local. Y si no es algo parecido a lo que acabamos de ver, es el momento de despertar y aún hay tiempo para hacerlo. Y entonces poder permitirnos ser usados por Dios para cosas eternas en nuestra generación. Amado Padre, te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amado Señor Jesús, te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y Espíritu Santo, te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y muchas gracias por permitirnos introducirnos en las Sagradas Escrituras para ser mudados en personas nuevas que hacen todas las cosas para tu honra y para tu gloria. Amén y amén.